Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les habla nuevamente el profesor Cristian. En esta oportunidad seguiremos hablando de historia. Acuérdate que estamos ya en los inicios de la República. Habíamos visto el gobierno de la Mar y ahora vamos a ver el primer gobierno de don Agustín Gamarra y Mesías. General cusqueño, partícipe de las guerras de independencia y que llegó a ser presidente en dos oportunidades. Vamos a ver su primera presidencia del año 29 al año 33. Primero que tenemos que saber cuál fue el contexto, el momento y cómo él llega. A ver, sabemos que Gamarra es quien le da el golpe de Estado a la Mar, lo saca del poder y el Congreso lo termina nombrando como presidente el 19 de diciembre de 1829. Formalmente, entonces Gamarra ya es presidente. Su primer vicepresidente será el general Gutiérrez de la Fuente, amigo, pero también conspirador contra él, ya vamos a ir viéndolo. ¿Por qué se caracterizó el gobierno de Gamarra? A ver, Gamarra, a diferencia de la Mar, que era liberal y que tenía el apoyo del Congreso, Gamarra era conservador, era autoritario, concebía el tipo de gobierno, digamos, autoritario, y apoyado por su esposa, doña Francisca Zubiaga, llamada la Mariscala. Sus enemigos políticos, ¿no?, tenían mucho desprecio por ella, porque era una mujer de carácter, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Incluso hasta su propio vicepresidente, que era Gutiérrez de la Fuente. Aquí vamos a observar por primera vez a una mujer que participa de manera activa en la política nacional. Es como si hiciéramos una comparación actual, es como si fuera la Nadine Heredia de la época, ¿no? Así más o menos, que tenía mucho poder. Pero desde el mismo momento que ingresa Agustín Gamarra al poder, va a tener resistencias a su mandato. Sí, es cierto, usted dirá, profesor, pero la Constitución de 1828, que era liberal, y que lo va a nombrar como presidente, luego el Congreso, Gamarra, él termina su mandato en 4 años. Entonces terminó su gobierno, sí, pero durante su gobierno hubieron 14 intentos de golpe de Estado y rebeliones. O sea, y ya sabemos que esas rebeliones o revoluciones eran para que lo maten o lo saquen del poder. La principal fuerza de oposición provenía del propio Congreso, que lo había nombrado presidente. ¿Por qué? Porque Gamarra de manera reiterada había violado la Constitución de 1828, había deslegitimado las acciones que él había provocado, y el 7 de noviembre de 1832 el presidente del Congreso, Francisco de Paula González Vigil, presidente del Congreso, hace una dura crítica al gobierno y a las formas de gobernar de Agustín Gamarra. Él, en un extenso documento, termina con una frase que pasará a la inmortalidad. Esta palabra era así: yo acuso, o yo debo acusar, yo acuso. ¿Correcto? Esta es una palabra muy importante en la cual buscaba el Congreso sancionar al Ejecutivo de Gamarra, incluyendo el presidente, pero que lamentablemente en el Congreso solamente obtuvo 22 votos a favor, 32 votos en contra, y que lógicamente esta sanción que se le venía a Gamarra no prosperó en el Congreso. Ahora, hemos hablado de su esposa, ahí tenemos, correcto. Vamos a ver, de doña Francisca Zuloaga, la mariscala, doña Pancha, como le decía. Doña Pancha, o doña Francisca Zuloaga, en esos 4 de gobiernos tuvo un papel muy activo en el gobierno de su esposo, muy activo. Primero, porque lo apoyaba políticamente. Segundo, porque le cuidaba las espaldas ante cualquier enemigo político de Gamarra, o entre comillas amigo, que quisiera darle un golpe de Estado. Entonces, todas esas intrigas de gobierno que se tejieron a su alrededor, doña Pancha, doña Francisca Zuloaga, cumplió un papel muy importante. Era una mujer, para la época, una adelantada, te manejaba sable, te manejaba revólver, fusil, montaba a caballo, manejaba digamos, la institucionalidad del Estado. Básicamente decían de que desde la mañana, desde las 7 de la mañana, esta señora ya recibía todo tipo de información de qué es lo que se iba a hacer durante el día y lo que se había hecho el día anterior. Así, al milímetro.
Y fue a raíz de estas acciones que se ganó muchos enemigos políticos, principalmente de los rivales de su esposo, que era don Agustín Gamarra. Por eso le llamaban la mariscal. ¿Por qué? Porque a Agustín Gamarra le habían dado el cargo del mariscal de Cepita, de la batalla de Cepita, y le pusieron a su esposa la mariscal, la verdadera gobernante, como se dice en este país, ¿no? Lamentablemente ella va a morir en el exilio después del primer gobierno de su esposo en Chile, en Valparaíso, a la edad de 32 años, jovencísima nada más, una persona que a los 28, 30 años tenía mucho poder en nuestro país. Si algo te recuerda a Nadine Heredia, pues ella era la Nadine Heredia del siglo XIX, Doña Pancha, ahí tienes tú, la mariscal. Bueno, de ella justamente tenemos una construcción de interpretación de fuentes históricas acerca del famoso pleito de las harinas, que no era otra cosa más de cómo se tejieron estas redes de clientelaje para buscarse el beneficio para las harinas importadas que provenían de Chile o que provenían de Estados Unidos. Y cómo esta señora, estando en el poder, se benefició también de ello. Ahí lo vas a encontrar en esta interesante historia y la vas a argumentar de qué trata básicamente sobre ella. Es muy interesante. Obras en el gobierno de Gamarra. A ver, primero se crea el departamento de Amazonas, se crea el puerto de Cerro Azul en Cañete, la explotación de las minas de Guantajaya, las minerales de cobre en Tarapacá, se crea la dirección de aduanas, los conflictos con Bolivia, y que va a terminar en un tratado de Tequina y en Arequipa. En el año 1830 se disuelve la Gran Colombia y da origen a 3 países, Venezuela, Colombia y Ecuador, y se firma con este último, con Ecuador, el Tratado Pando-Novoa de 1832. Pero en esta época hay un debate ideológico doctrinario. A ver, si en un inicio se discutía el tipo de gobierno que se iba a hacer, republicano, vitalicio conservador, o traer un rey para el Perú, ya en plena república hay 2 tendencias políticas, liberales y conservadores, es decir, cómo el Estado republicano debería de funcionar. Y aquí están los liberales, quienes decían de que el Estado debería respetar las leyes, la Constitución, fomentar la libertad, de que todo ciudadano tiene que tener derecho al sufragio universal, y que el primer poder del Estado era el Congreso, y que por lo tanto era el Congreso quien tenía que dominar al Poder Ejecutivo. Eran partidarios, los líderes del Congreso, básicamente, Francisco Javier de Luna Pizarro, Francisco de Paula González Vigil, Manuel Lorenzo de Vidaurre, y por el otro lado estaban sus contrincantes, que eran los conservadores o autoritarios, ¿no? Ellos, a la inversa de sus anteriores rivales políticos, decían de que no, de que quería de haber un presidente de la República con carácter, con principio de autoridad, respeto a su autoridad, para garantizar la paz y el orden. El Poder Ejecutivo era quien debería de controlar el Congreso. Y los líderes, defensores, eran José María de Pando y Felipe Pardo y Aliaga. Entonces un debate doctrinario es como ahora, ¿no? La pugna entre el Congreso y el presidente Vizcarra, reflejado también en el siglo XIX. Una de las cosas que no hemos cambiado. Para 1833 se convocan a elecciones, y en esas elecciones no hay una mayoría clara de candidatos ganadores. Se presentan Domingo Nieto, Pedro Bermúdez y Luis José de Olvergoso. Ninguno de ellos obtiene la mayoría. Sin embargo, el Congreso termina eligiendo al liberal Luis José de Orbegoso, contrario a las ideas conservadoras de Gamarra. Y vamos a ver la próxima semana cuál es la respuesta que da el que pierde, el segundo, que va a ser el general Pedro Bermúdez. Pero esa es la siguiente clase. Luego vamos a ver algunas imágenes con respecto al tema. ¿Sí? Al tema, ahí tenemos la imagen del general Gamarra, primer presidente que terminó su gobierno después de 14 intentos de golpe de Estado. Son las características que ya te he explicado, ¿no? Entre los gobiernos de Gamarra, en el primer gobierno de Agustín Gamarra. Guerras civiles, las guerras civiles que se van a venir posteriormente, ahí tenemos también, ¿sí? Ahí está doña Pancha, doña Francisca Zuluaga, y bueno, vamos a pasar ahora
a las preguntas. ¿Cuál fue el contexto en el cual Gamarra llega al poder? ¿Quiénes y por qué se oponían al gobierno de Agustín Gamarra? ¿Qué papel cumple de la esposa de Agustín Gamarra, llamada La Mariscala? Obras que se destacan en el gobierno de Gamarra. ¿Cuáles fueron los principales aspectos ideológicos entre liberales y conservadores? Luego de ello vas a observar un video importante sobre La Mariscala. Responderás en este video, en estos puntos suspensivos sobre el video, y finalmente me ilustrarás el tema de la cruz, ¿cierto? Entonces hoy día hemos visto el primer gobierno de Agustín Gamarra y Mesías, ¿no? Los conservadores en el poder y el papel importante de su esposa, doña Pancha. De mi parte, es todo por esta semana. Muchas gracias.